Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que me vean. Hoy la plática se va a llamar La bendición de Abraham. Vamos a ver cómo Dios nos bendijo a través de Abraham, ¿sale? Bueno, fíjense bien, porque pues hay mucha gente que no le cree a Dios, ¿verdad? Pues nosotros sí le vamos a creer y vamos a hacer el video, ¿sale? Dice, vamos a hablarle al Espíritu Santo para que como lo prometió Dios, donde hubiera 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí va a estar Él, ¿sale? Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y todo va a ser creado, vamos a decir, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús mío, te ofrecemos por medio de tu sagrado corazón todas las oraciones, obras y trabajos del presente día y toda nuestra vida para reparar las ofensas que se te hacen, y por las demás intenciones de tu sagrado corazón te las ofrecemos en especial por las intenciones del apostolado para este mes, para este día y por nuestras intenciones. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. San Francisco Javier ruega por nosotros. Jesús Divino Maestro bendice nuestro centro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fíjense bien, el tema de hoy se llama la bendición de Abraham. Fíjense bien, este Abraham ya era muy grande cuando Dios le dijo que se fuera de ahí y se fuera a la tierra prometida. Muy grande, tenía 75 años y no tenía ni un hijo, ¿sale? Mas él le creyó a Dios y se fue. Partió de la tierra donde estaba, ¿sale? Bueno, pues partió y tuvo un hijo, y ese hijo se llamó Isaac. Y Isaac tuvo 2 hijos, uno que se llamó Jacob y uno que se llamó Esaú, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ir a Génesis 30. Génesis 20. Vamos a empezar por Génesis 28, ¿sale? A ver qué nos dice. Génesis 28. Vamos a comenzar. Dice, entonces Isaac llamó a su hijo Jacob y lo bendijo. Y le dio esta orden: no te cases con mujer cananea. Ponte en camino, vete a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y elige ahí mujer para ti, dentro de las hijas de tu tío Labán, hermano de tu madre. El Dios de las alturas te bendiga. Fíjense bien lo que le dijo Isaac a su hijo Jacob. Le dijo: que el Dios de las alturas te bendiga, te multiplique y te siga a donde vayas. Y de ti salgan muchas naciones. Fíjate. O sea, esa promesa se la hizo Dios a Abraham. Y en el que se iban a cumplir iban a ser en Jacob, ¿verdad? Porque aquí su padre se lo está diciendo. Fíjense bien, le dice: Isaac llamó a su hijo Jacob, lo bendijo y le dio esta orden: no te cases con mujer cananea, ponte en camino, vete a Padán Aram, a Betuel, el padre de tu madre, y elige ahí una mujer para ti dentro de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Dios de las alturas te bendiga. O sea, es muy importante que los padres demos muy buena bendición a nuestros hijos, porque fíjense, le está diciendo: que el Dios de las alturas te bendiga, te multiplique y de ti salgan muchas naciones. Que Dios te conceda la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, para que hagas dueño de la tierra en donde ahora vives, y que Dios dio a Abraham. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros somos benditos. ¿Por qué? Porque esa bendición ya nos la dio a través de Abraham. Y es muy importante que nosotros como padres bendigamos a nuestros hijos, ¿sale? Que no los maldigamos, sino los bendigamos y les digamos: hijo, vete, toma esposa, o hija, toma esposo, y donde quiera que tú vayas te persiga la bendición de Dios.
la bendición que nos dio, que te multiplique, que de ti tengas muchos hijos y que ahí tú multipliques todo. ¿Ya ven? Es bien importante que nosotros como padres bendigamos a nuestros hijos. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer de hoy en adelante? Bendecir a nuestros hijos. ¿Ok? Y Isaac despidió a Jacob y se dirigió a Padán Aram, la casa de Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca. Esaú vio que su padre había bendecido a Jacob y lo enviaba a Padán Aram para que allí buscara mujer. Escuchó también que le dijo haberlo bendecido y ordenado: no te cases con mujer cananea. Y Jacob obedeció a su padre y a su madre y se fue. Imagínense, comprendió que las mujeres cananeas no eran agradables a Isaac, ¿verdad? Bueno, fíjense bien. Entonces aquí de lo que se trata es de nosotros bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? Y que nuestros padres nos bendigan a nosotros, ¿verdad? Nos bendigan. ¿Por qué? Porque nosotros ya traemos la bendición de Abraham, ¿verdad? Y así lo dice la Magnífica, ¿no? Como lo había prometido nuestro padre Abraham y a toda su descendencia, acordándose de su misericordia, ¿verdad? Así dice. Bueno, ahora nos vamos a ir a Génesis 30. A ver qué nos dice, ¿sale? Génesis 30. Nos vamos a ir... Biblia latinoamericana. Esperen. Génesis 30, Biblia latinoamericana. Nos vamos a ir al versículo 34. Dice, dijo a Labán, le dijo, sea como tú dices. Bueno, nos vamos a ir un poquito antes. Nos vamos a ir desde el versículo 30. Dice, Jacob respondió, dice, dime cuánto te debo y te lo pagaré. Desde el 28. Jacob respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo fue a tu rebaño conmigo. O sea, que le ha ido bien al rebaño. Dice, poco era lo que tú tenías antes de que yo llegara. Después de que creció enormemente, Yahvé te ha bendecido. ¿Cómo pues podré trabajar para mi propia casa? Le dijo Labán a Jacob. O sea, fíjense bien, antes de que Jacob llegara con su tío Labán, él no tenía casi nada. Pero llega Jacob y hace prosperar a su tío. Acuérdense que trabajó 7 años por Raquel y después otros 7 años, o sea, 14, ¿sale? Y le dice, yo he trabajado y Yahvé te ha bendecido. Ahora quiero que tú me pagues, ¿verdad? Dice, ¿cómo me vas a pagar? Y le dijo Labán, ¿qué te puedo dar? Jacob respondió, no me des nada, pero si haces por mí, lo voy a pedir y seguiré cuidando a tus rebaños. Hoy voy a revisar tus rebaños y pondré aparte los corderos negros, todos los cabritos manchados, rayados, y ese será mi salario. Comprobarás mi honradez el día de mañana cuando quieras verificar personalmente lo que me llevo. Todo lo que sea manchado o rayado entre las cabras, ni negro entre los corderos, será considerado como robo de mi parte. Dijo Labán, está bien como tú lo dices. Ese mismo día Labán apartó los cabritos rayados con manchas o cuanto cordero negro y se los dio a sus hijos. ¿Por qué? Porque no le quería pagar nada a Isaac. Perdón, no le quería pagar nada a Jacob, ¿verdad? O sea, él ya había trabajado y ahora pedía un salario justo por lo que él había trabajado. ¿Por qué? Porque él también tenía casa y también tenía familia, ¿verdad? Pero su tío Labán le quería, dicen por ahí, le quería hacer de chivos los tamales, ¿verdad?
¿Y qué hizo? No le quería dar su salario. Por eso Labán apartó a los cabritos para mandarlos a otro lado. Dice, después colocó ante las pilas y abrevaderos. Bueno, dice, no me quedé antes. Jacob buscó unas ramas verdes. No, tampoco. Está bien que sea como tú dices ya. En el 36 dice, mandó lejos a 3 días y se los dio a sus hijos. Luego en el 37 dice, Jacob buscó entonces unas ramas verdes de chopo, almendro y plátano. Las peló la corteza de las ramas haciendo franjas que dejan al descubierto el blanco de la madera. Después colocó las pilas en los abrevaderos, justo delante de las que iban a beber, que entraban en celo. O sea, si ellas veían el palito rayado, iban a tener hijos rayados. Dice, y se apareaban frente a las varas, y después sus crías eran rayadas, moteadas y manchadas. Entonces Jacob separaba los corderos. En una palabra, hacía las ovejas del rebaño de Labán, y miraba que todo tenía rayas o era negro. Y así formó rebaños que le pertenecían, que apartaba de los de Labán. Cada vez que entraban en celo las ovejas más robustas, Jacob volvía las pilas de los abrevaderos con las varas a las vistas de las ovejas para que se aparaban ante ellas. Así fue como las ovejas eran débiles, no les ponía varas. Así las débiles quedaban para Labán y las robustas para Jacob. El hombre se hizo muy rico y tenía grandes rebaños y muchos servidores, sirvientas, camellos y burros. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque él tenía la bendición de Dios, ¿verdad? Y Labán no le quería pagar nada, o sea, ya había trabajado para él y decía, pues ahora cómo puedo yo hacerme de un capital si tú no me has pagado nada, ¿verdad? Y le dice, está bien, no me pagues, pero vamos a ponerle que todas las ovejas manchadas, moteadas, rayadas que nazcan o negras, me las vas a dar. Dijo sí, pero ¿qué hizo Labán? Mañoso, ¿verdad? ¿Qué hizo? Las apartó y se las llevó a 3 días de camino y se las dio a sus hijos para que no naciera ni una rayada, moteada o manchada, ¿verdad? Pero Dios es el que provee, ¿verdad? Y Jacob buscó hacer un método, ¿verdad? Y su método fue unas varitas, cortarlas para que las vieran las cabras y pudieran salir moteadas cuando se apareaban enfrente del abrevadero, ¿verdad? Y así fue como salieron, y las cabras más bonitas eran para Jacob. Y las más flaquitas, pues se las quedaba Labán, ¿verdad? Y así fue como él hizo y multiplicó su rebaño, ¿verdad? Dice, tuvo grandes rebaños, muchos servidores, sirvientas, camellos y burros. O sea, llegó a tener de todo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque él era de la bendición, ¿verdad? Él tenía la bendición porque su papá lo bendijo. Y su papá le dio la bendición de Jacob y la bendición de la boca de su propio padre Isaac, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a ir a Génesis 28, 2. ¿Sale? Fíjense bien lo que dice. Dice, ponte en camino y no agarres mujer de aquí, ¿verdad? Le dijo. Ah, fue cuando lo mandó, eso ya lo leímos. Perdón. Nos vamos a ir a Gálatas 3.
Gálatas 3. Nos vamos a ir al versículo 13. Biblia latinoamericana. Versículo 13, 14. Dice: Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse la maldición por nosotros, como dice la Escritura, maldito todo aquel que se ha colgado en el madero. De este modo la bendición de Abraham alcanzó todas las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa, que es el Espíritu. Hermanos, tomemos una comparación cuando alguien ha hecho un testamento. En debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. La Escritura no dice para los descendientes, como si hubiera varios, sino habla en singular, una sola descendencia, y es la descendencia de Cristo, o sea, nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros al habernos bautizado somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Hijos de Abraham. Dice: ahora te digo lo siguiente, Dios ha hecho un testamento de debida forma. La ley que vino 430 años después no pudo anularlo ni dejar sin efecto la promesa de Dios. Si la herencia que es fruto de la ley ya no es fruto de la promesa, y precisamente la herencia era promesa, el don de Dios a Abraham. Entonces, para la ley fue añadida con miras a las desobediencias, pero solamente valía hasta que llegara el descendiente de Abraham, para quien era la promesa, y fueran los ángeles los que concertaran, haciendo de mediador a Moisés. No se hablaría de un mediador, sino de una sola parte y de un solo Dios. ¿Acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. Si hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley. Pero no. La Escritura encerró todo en marcos del pecado, de manera que lo que habría prometido llega a los creyentes por medio de la fe en Cristo, hasta que no llegaran los tiempos de la fe. La ley nos guardaba bajo llave, a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conduce al Maestro Cristo, para que creyamos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no necesitamos que nos lleven al Maestro. Ustedes están en Cristo Jesús. Todos son hijos de Dios por gracia de la fe. Todos han sido revestidos para que fueran entregados a Cristo por el bautismo. Lo que yo les decía ahorita. Por medio del bautismo somos hijos de Dios y por eso nos alcanzan las promesas de Dios que le dio a nuestro padre Abraham. Ya no hay diferencia entre judío y griego, esclavo y libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer. ¿Se dieron cuenta? Dice, no se hace diferencia. Todos tenemos la bendición, tanto hombres como mujeres. Antes la bendición se le daba, como leímos, solo a los hombres, pero aquí dice, no hay diferencia. Hombre y mujer tienen la bendición, pues todos ustedes son un solo en Cristo Jesús. Si ustedes son de Cristo Jesús, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa, ¿verdad? La promesa de la bendición, que Dios nos va a prosperar en la tierra. Pero aquí nos dice algo muy importante. La ley no nos conduce al Maestro Cristo para que creyéramos, así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no necesitamos que nos lleven al Maestro. Ustedes están en Cristo Jesús. Todos son hijos por gracia a la fe. ¿Sale? Entonces nosotros, a partir de que ya tenemos fe en Cristo, las promesas se nos dan. Pero aquí la clave es tener fe. ¿Sale? Si no tenemos fe, ¿cómo queremos que se nos cumplan las
promesas. Clave es la fe, tenerle fe a Dios. O sea que nosotros, Dios nos va a proveer en medida de la fe que tengamos, ¿sale? Vámonos al Salmo 127. Aquí nosotros leímos que Dios nos va a proveer de acuerdo a la medida de fe que tengamos. ¿Por qué? Pues no nos puede dar más, ¿verdad? Pues si nuestra fe es pequeña, pues nos va a dar poco. Si nuestra fe es grande, nos va a dar más. ¿Por qué? Porque si nos da más, el Señor no lo vamos a poder administrar, ¿verdad? Para eso nos hace falta la fe, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir al Salmo 127, les dije, ¿verdad? Salmo 127. Biblia latinoamericana. Vámonos. Dice: Salmo 127 dice: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. En vano te levantarías tan temprano y te acostarías tan tarde. Con tanto sudor comes tu pan. Él lo da a sus amigos mientras duermen. Un regalo del Señor son sus hijos, recompensa del fruto de las entrañas. Como flechas en manos del guerrero, son los hijos de la juventud. El hombre con tales flechas ha llegado su aljaba. Cuando a la puerta vayan a litigar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Dice que si tú no tienes fe, en vano trabajas en la casa, ¿verdad? En vano. ¿Por qué? Porque se debe de trabajar con fe, esmero, para que Dios te provea y te multiplique, ¿verdad? Eso es lo que nos dice hoy el Salmo 127. En vano te levantas temprano si no tienes fe. O sea, la clave es tener fe a Dios, ¿verdad? La clave es tener la fe. Ahora vámonos a Marcos 9:23. San Marcos 9:23. Espérenme. San Marcos 9:23, Biblia latinoamericana. Vamos a ver qué nos dice. Dice: Jesús dijo: ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó: creo, pero ayuda mi poca fe. Jesús vio que se amontonaba la gente y dijo al espíritu malo: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas del muchacho y no vuelvas a entrar a él. ¿Cómo ves? O sea, Dios nos da lo que te decía yo, Dios nos da por la medida de fe. Dice: Jesús dijo, porque dices si puedes. Para Dios todo es posible para el que cree. Al instante el padre le gritó: creo, pero ayuda mi poca fe. Quiere decir que nosotros debemos de tenerle fe al Señor, ¿verdad? Fe que Él nos bendice, fe que Él es el que nos da todo. Pero si no tienes fe, ¿cómo quieres, verdad? ¿Cómo quieres ir aumentando? ¿Y cómo quieres ir prosperando si no tienes fe, verdad? Él va a ver de qué manera te llega o te allega de los recursos que tú necesites, pero necesitas tenerle fe a Dios. A Dios necesitas creerle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos bautizados, y por medio del bautismo en Cristo Jesús somos sus hermanos, hijos de Dios, hijos de Abraham. Y la promesa de Abraham nos alcanza a nosotros, y la promesa de Jacob también. Y aparte es muy bueno que nuestros padres nos bendigan, ¿verdad? Porque si nuestros padres nos maldicen, pues ¿cómo nos puede alcanzar una bendición? ¿Sale? Entonces, aquí vemos dos cosas. La primera, que todos somos hijos de Dios y tenemos la bendición
de Abraham, de Jacob y de Isaac. Y la segunda es que por medio de Cristo somos herederos de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Dios nos va a proveer siempre que tengamos una medida de fe, ¿verdad? Acuérdate que le dijo Dios a la hemorroísa que lo tocó y volteó, ¿quién me tocó? Y ella dijo, yo, Señor. Y dijo, mujer, ¿cuán grande es tu fe? ¿Verdad? Cúrate. Porque él sintió que ella la había curado, pero ella se curó por la fe que tenía a Cristo, ¿sale? Entonces lo que nos cura y la que hace que se produzcan los milagros es la fe, ¿sale? Acuérdate, cree y vas a crear lo que quieras. Cree, pero la clave es creer, creer. Creer en ti y creer en Dios, ¿sale? Es lo importante. Creer en ti y en Dios, que te va a proveer, que te va a prosperar en donde vivas. En donde tú estés, ahí Dios te va a prosperar. Eso es lo importante, ¿sale? Qué bendición que Dios hoy nos haya dado esta palabra. Esa palabra de bendición, esa palabra de prosperidad, ¿verdad? Porque la necesitamos. Apenas muchos vamos saliendo de esta crisis, ¿verdad? Que pues nos tocó ahorita en pandemia, ¿verdad? Y pues no vemos, dicen por ahí, muchos no hallamos la puerta, ¿verdad? No hallamos la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué no la hallamos? Porque está difícil, ¿verdad? Y más si nos cambiamos o nos mudamos de casa, pues está más difícil, porque ¿cómo vamos a encontrar ese trabajo? ¿Verdad? ¿En dónde lo vamos a encontrar? ¿En dónde lo vamos a buscar? ¿Verdad? Porque nos vamos a cambiar de casa, pero debemos de tenerle a fe a Dios, que nos va a prosperar en donde quiera que vayamos. Porque donde quiera que vayamos, la promesa va con nosotros, ¿verdad? Qué bendición y qué bonitas palabras nos dio hoy Dios. Padre mío, te bendigo y me abrazo en la promesa contigo, que donde quiera que yo vaya, voy a prosperar, porque yo soy de bendición. Y me gustó mucho donde nos dijiste, Señor, que para ti no hay diferencia, tú no haces diferencia entre hombre y mujer. Todos somos tus hijos y a todos nos bendices. Señor, te agradezco tus palabras. Dice, me gustó mucho, dice, ya no hay diferencia entre judío y griego, esclavo ni libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos son uno solo en Cristo, ¿verdad? Todos somos uno solo en Cristo. Gálatas 28:3. Dice, las mujeres y los hombres son iguales, todos llevan mi bendición. Porque antes solo se les bendecía a los hombres, a las mujeres no. Y contigo tenemos la bendición también. Te agradezco, Padre mío, por eso te digo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, cúbrenos con tu manto, por eso te decimos, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan un hermoso día, noche, tarde, a la hora que me miren. ¿Sale? Nos vemos. Feliz día.